Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, pastores de las iglesias de aquí de la región Tijuana Oriente. Les saludo con mucho gusto. Una vez más, estamos en el seminario de la Declaración de Fe, nuestras 16 doctrinas fundamentales. En esto creemos y es un gozo poder compartir una doctrina más con ustedes. La doctrina que vamos a ver en esta oportunidad es la que se refiere al juicio final de los incrédulos. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 20, versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Nosotros creemos en un juicio final, en el cual los incrédulos serán resucitados y juzgados según sus obras. Esta es diferente a la primera resurrección. Si usted ha estado siguiendo este seminario de la Declaración de Fe, hemos pasado ya por el análisis de lo que es el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, lo que es la gran tribulación, lo que es el milenio, y usted se va a recordar que en el arrebatamiento, esa se llama la primera resurrección, que es donde vemos a los santos, los que murieron en Jesucristo, siendo resucitados, los que han muerto en Cristo, y los que estamos vivos, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pero este otro juicio se refiere a una segunda resurrección, y esta segunda resurrección tendrá lugar inmediatamente después de ponerle fin al pecado, al dolor y a la muerte en la última revuelta satánica, después de haber concluido el reino milenial de Cristo. Cuando Satanás se ha desatado por un tiempo, tentará a muchos, y en esa última revuelta vemos que el Señor da el juicio para Satanás, y después de esto vemos el juicio de los incrédulos. Es importante que sepamos que la Biblia no hace mención de ningún juicio general. No hay una base bíblica para creer que todos seremos juzgados o serán juzgados al mismo tiempo, donde todos los seres humanos sean partícipes. Tenemos bien distinguidos 4 juicios. Los juicios difieren en cuanto a tiempo, lugar, sujetos y naturaleza. Por ejemplo, el primer juicio lo tenemos, el juicio del pecado, que fue llevado a cabo en la cruz del Calvario. Después tenemos el juicio de los creyentes después del arrebatamiento en lo que se llama el tribunal de Cristo, donde ese juicio no será para condenación, sino será para premiación. Tenemos como el tercer juicio, el juicio de las naciones, que se llevará a cabo al final de la gran tribulación. Y el cuarto juicio, que es el que vamos a ver el día de hoy, es el juicio final, o el juicio de los incrédulos, o el juicio del gran trono blanco, como también se le conoce. El trasfondo histórico de esta doctrina es que en el credo de los apóstoles se afirma claramente respecto a este juicio final, donde vendrá Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos. Y esta doctrina se encuentra ampliamente relacionada con la resurrección de los muertos y la destrucción final del mundo. Vamos a ver diferentes características de lo que es este juicio final. Para que podamos distinguirlo de los otros juicios, este juicio final tenemos que ubicar perfectamente cuál es el tiempo en el que va a suceder. Para ubicarnos en el orden de los acontecimientos, tenemos lo que es la segunda venida, que viene un juicio que es el preludio de los juicios finales. Y este juicio, que es antes del juicio de los incrédulos, es el juicio al anticristo y el falso profeta. Ellos serán juzgados y condenados al lago de fuego. Serán los primeros ocupantes de este horrendo lugar. La referencia la encontramos en Apocalipsis 19:20, donde dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ellos serán los primeros ocupantes de este lugar definitivo donde van a estar todos los malvados. También tenemos el juicio a Satanás, donde, como les mencionaba, después del milenio será desatado, será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones.
Él recibirá el justo juicio de Dios, y lo encontramos en Apocalipsis 20, versículo 9, que dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, que fueron los primeros en llegar a ese lugar. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto sucederá antes de la segunda resurrección. Hemos visto como primer característica el tiempo de este juicio, pero hay otra característica importante, es el lugar del juicio. ¿En dónde va a suceder? La Biblia hace referencia a un gran trono blanco en donde pasarán los que serán juzgados. Y es muy interesante ver cómo el Señor lo describe y le da incluso un color: el gran trono blanco. La blancura del trono simboliza la pureza, la rectitud del juez en los juicios. Representa el juego de la santidad, la justicia y la pureza divina. Le aseguro que Dios no será injusto en este juicio como nunca lo ha sido. En el Salmo 9, versículos 7 y 8 dice: pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿No se goza usted en ello? Que nuestro Dios va a ser tan justo en cada uno de los juicios, donde ninguna persona inocente tendrá que pasar por algo donde no lo deba estar. El Señor tiene el buen cuidado, y el juicio del gran trono blanco representa también su justicia y lo justo de las determinaciones que se tomen en ese lugar. Ya miramos el tiempo y el lugar, pero vamos a ver quiénes son los que se van a presentar a este juicio. Número 1, los que se van a presentar son los impíos. Es gente que no ha reconocido nunca al Señor Jesucristo como su Salvador. Apocalipsis 20, versículo 12 al 13, dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Qué es lo que nos está diciendo Apocalipsis? Que no importa la edad, el rango de edad no es lo que determina este juicio, sino si en su vida no reconocieron al Señor Jesucristo como Dios, como Salvador y como Rey. Si estas personas murieron sin Jesucristo, son las personas que se presentarán en este juicio. Declara que no habrá lugar que no entregue a sus muertos. Nadie escapará ante este juicio. Entiéndase que estos muertos serán aquellas personas que no probaron de la primera resurrección. Son todos aquellos que han pasado en el transcurso de la historia de la humanidad y están en sus sepulturas. Estos son aquellos que no fueron levantados en el arrebatamiento, no fueron llevados en las nubes juntamente con la iglesia. Los muertos en Cristo sí, pero los muertos sin Cristo son los que se levantarán ahora en esta segunda resurrección a enfrentar a aquel que rechazaron en algún momento. Por lo tanto, todos aquellos que en el transcurso de todos los tiempos se rebelaron al precepto divino son aquellos que serán levantados para enfrentarse delante de su Señor. El segundo aspecto de quienes se van a presentar aquí es la muerte y el Hades. El apóstol Pablo enfatiza que el último enemigo que destruirá el Señor Jesucristo será la muerte. La inclusión del Hades en este juicio confirma la imposibilidad de escapar del juicio divino. Nadie podrá esconderse, nadie podrá escapar, nadie podrá encontrar un lugar donde no sea hallado por Dios para enfrentarse a este juicio. Primera de Corintios 15, 26 dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Apocalipsis 20, 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Tenemos al anticristo, tenemos a la bestia, tenemos al falso profeta, tenemos a Satanás, ahora tenemos a la muerte y el Hades. Cuando nos hacemos referencia sobre Satanás, Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquel que atormentaba, ahora será atormentado. Aquel que perseguía, ahora será puesto en un lugar definitivo. Dios es el juez. Y esta es la siguiente característica que tenemos que hacer notar. ¿Quién va a juzgar en el juicio del gran trono blanco? La dignidad del gran juez corresponde exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Un lugar otorgado por Dios Padre para dictar juicio. Y voy a citar algunos versículos muy importantes porque me gozo de ver cómo el Señor Jesucristo, que va a ser el juez al final de los tiempos, es el mismo que ahora es el intermediario, que ahora es el mediador, que ahora es el intercesor, que Él está rogando al Padre por nosotros. Pero un día Él va a ser el juez. Mire lo que dice Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El único mediador entre Dios y la humanidad se convierte ahora en el juez en este juicio. Jesús tiene la potestad para juzgar al mundo. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Juan 5:27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 17:30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y Romanos 2, del 5 al 8 nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres conforme a mi evangelio. Y aquí hay algo muy interesante en este pasaje. El último versículo dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Versículo 16 de Romanos 2. No habrá secreto que quede en oculto. No habrá ninguna actividad, acción, pensamiento que pueda escaparse del justo juicio de Dios. Esto se refiere a las bases del juicio. ¿Con qué bases se va a juzgar en esta ocasión? Van a ser juzgados según sus obras. Apocalipsis 20:12 dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay libros completos donde están escritas nuestras acciones. Y esto solamente confirma la sabiduría de Dios, que Él guarda el testimonio específico con que probar a los hombres sus acciones. Definitivamente no hay escapatoria, ya que al ser abiertos estos libros, cada persona tendrá la verdad sobre su vida y su constante rebelión hacia la voluntad de Dios.
nosotros podremos olvidar, tal vez a nosotros se nos ha pasado por alto muchas cosas que tal vez hacemos, pero Dios está tomando nota. ¿No estremece eso su corazón? A mí me estremece que Dios está tomando nota. Los libros van a ser abiertos. Ninguno va a ser juzgado por deducciones o porque otro dijo que esta persona hizo o no hizo. No, seremos juzgados por las obras que nosotros hagamos. El libro de la vida será otra evidencia que el justo juez presentará. Pese a descubrirse todas las acciones pecaminosas del hombre, lo decisivo para la condenación eterna no van a ser las grandes listas de pecados. ¿Sabe qué es lo más definitivo? Que por no haber aceptado a Jesucristo como Salvador, eso es lo que los condenará. Y por ende, por no haber aceptado a Jesucristo, es que se añadieron todos los demás pecados. Hechos 4, 10 al 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Si nosotros rechazamos al Señor Jesucristo, no nos queda más. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra manera. Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Será el testimonio contra aquellos que pretendan ser lo que no son. Esto, hermanos, es para la iglesia. Es este punto en particular. No es solamente para los que están caminando sin Cristo y decimos, es un impío, es un incrédulo, sino que va a haber en ese juicio muchas personas que pretendieron ser de Cristo, pero no lo eran. Mateo 7, 22 al 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchas personas que sí conocieron al Señor estarán en este juicio. Qué momento tan triste y tan trágico que después de haber estado tan cerca de su salvación, rechazaron con sus acciones al Señor Jesucristo. ¿A dónde irán estas personas? Se va a llevar a cabo el juicio, pero hay un veredicto final. Se va a determinar si es culpable, pero ¿a dónde irá? Dios solamente presentará los argumentos. Desde el momento donde esa persona no se fue en el arrebatamiento, sabemos que entonces pasará una eternidad sin Cristo. Pero el Señor no les dará el veredicto sin haber pasado por un juicio. ¿Se da cuenta lo justo que es el Señor? Pero el veredicto final es este. La Biblia describe el destino final de los malvados como algo tan terrible que desafía toda imaginación. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el versículo anterior dice, esta es la muerte segunda. Si la muerte física es la separación del alma y del cuerpo, luego entonces podemos entender que la muerte segunda será la separación eterna del hombre de la presencia de Dios. Por eso usted escucha y parece algo tan repetitivo. Mientras hay vida y esperanza. Después que uno muere, no hay más. Esto es verdad. Mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de ser acercados a Dios a través del Señor Jesucristo, quien es el mediador, quien toma de una mano al Padre y de otra mano al hombre pecador y nos acerca a Dios. Pero aquellas personas que rechazaron esta oportunidad serán separadas eternamente de la presencia de Dios. Ese es el veredicto, eternamente separado de Dios en un lugar terrible.
El lugar es un lugar de tormento eterno. Este es el destino final y tiene esta característica: no va a haber descanso. Va a ser un tormento que perdura y que, así como vimos que vamos a tener un cuerpo glorificado los que nos vayamos en la resurrección, estas personas también tendrán un cuerpo y también van a sentir los horrores de los tormentos que van a vivir. Isaías 66:24 y Marcos 9:48 nos describen un poco este lugar. Dice: porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Imagínense, el gusano nunca muere y el fuego no se apaga. Apocalipsis 14:11 dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Nosotros aquí estamos acostumbrados a ver un incendio y se acaba el combustible o aquello que se está quemando y se apaga el fuego. Pero la Biblia dice que sube un humo constantemente por los siglos de los siglos. Quiere decir que aquello no será aniquilado como muchas doctrinas enseñan. Va a ser sometido a ese fuego constante. Mateo 25:46 dice que irán al castigo eterno. Este es el tiempo que van a estar ahí por toda la eternidad. Lo más terrible de este castigo será el tener la conciencia de que por la eternidad se estará separado de la presencia de Dios y que los seres amados que tal vez tuvimos o tuvieron estas personas y permanecieron fieles a Cristo, ellos van a estar y vamos a estar en la presencia del Señor. Jesús utilizó un término muy interesante para describir este lugar. Jesús utilizó la palabra Gena y este término se usó para referirse a este lugar de tormento eterno y es una forma griega para referirse a un valle que se llamaba el Valle de Hinnom. Este valle era una estrecha quebrada situada al suroeste de Jerusalén, pero tiene su historia. Este valle, tiempo atrás, durante la decadencia espiritual del pueblo de Judá, el pueblo de Judá, incluso algunos reyes de Judá, llevaron a sus propios hijos y los ofrecieron en su apostasía como un sacrificio de fuego al dios amonita llamado Moloc. Fue en ese valle, en el Valle de Hinnom. Por esta razón, cuando pasa el tiempo y estamos en el Nuevo Testamento, vemos que los judíos volvieron ese valle, lo volvieron un basurero, el basurero de la ciudad. Y en los tiempos del Nuevo Testamento había fuego ardiendo siempre en ese lugar. Así que Jesús lo utilizó como un símbolo del lugar definitivo del castigo, el lago de fuego y azufre que arde sin apagarse por la eternidad. Después del juicio y del veredicto, vemos el fin de los tiempos. Con la llegada del juicio final, solo quedan trascendentales sucesos por ocurrir, entre los que se destacan la creación de cielo nuevo y tierra nueva, la llegada de la majestuosa ciudad de Dios, que es la Nueva Jerusalén, y el estado final de todas las cosas creadas. Para concluir, podemos reconocer que el padre de mentira, que es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, ha tratado de desvirtuar y de negar esta doctrina del juicio final, cegando el entendimiento del hombre. Sin embargo, no se puede ocultar que la Biblia revela un panorama amplio y claro al respecto y que hace imposible negar que este momento del juicio final es verdad y que ese lugar el Señor lo ha preparado para Satanás, para sus ángeles y para todo aquel que siguió con sus mentiras. El llamado en este tiempo de gracia, porque estamos en la dispensación de la gracia, es que alcancemos la misericordia divina a través de Jesucristo. Si hay alguien que está escuchando este mensaje y tú no has reconocido al Señor Jesucristo como tu Salvador, tienes oportunidad todavía. Estamos en un tiempo de gracia. Si usted ha reconocido al Señor Jesucristo, pero analiza su vida y encuentra que usted no está preparado para el momento del arrebatamiento, es tiempo de ponerse a cuentas con Dios, porque sin duda todas las cosas están siendo escritas. Apocalipsis 26 dice:
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuántos se quieren ir en la primera resurrección? Si llegamos a morir, que nos levantemos en esa primera resurrección. La segunda muerte, dice la Biblia, no tiene potestad sobre estos. Claudicar, hermanos, retroceder, negar a Jesús, sería no solamente aceptar ser partícipes de este juicio, sino tener la conciencia de que tuvimos la gracia de la salvación y esa gracia se perdió, se desperdició por descuido, por negligencia. Que no nos ocurra tal cosa, mis hermanos. Mantengamos nuestra vida en santidad para serle agradables a Él hasta la muerte. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Como creyentes en Jesucristo, proclamemos el Evangelio y demos a conocer la verdad de la vida eterna. Hay una vida después de la muerte y tenemos que predicarlo, tenemos que enseñarlo, porque podemos tener una eternidad con Cristo o una eternidad separados de Él. Quienes van camino a la condenación tienen oportunidad de escapar de ella con el mensaje oportuno de la salvación. Por eso este mensaje es doble. Para el creyente, para la iglesia que está esperando que venga el Señor Jesucristo, hay tiempo de predicar todavía. Aprovechemos ese tiempo. Para el que no ha reconocido al Señor Jesucristo, hay tiempo. Prepárate. Ponte a cuentas con el Señor y que cuando los libros sean abiertos, tú no estés en la fila en aquel juicio final, sino que tú puedas estar en el regazo de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Que cuando el Señor Jesucristo venga por los suyos, seas llevado en el arrebatamiento o seas levantado en las nubes con el Señor. Quisiera hacer una oración para cerrar este precioso tema, porque sin duda tú conoces personas que necesitan la salvación. Tienes la información, tenemos que compartirla. Y si tú estás escuchando esto en este momento, cierra tus ojos y vamos a orar a Dios. Señor, en esta ocasión, en este momento, presentamos nuestra vida delante de ti. Tú eres, Señor, el juez justo. Tú escudriñas todo. Tú miras más allá de nuestras apariencias. Tú miras más allá de lo que pretendemos o decimos ser. Tú nos conoces a la perfección. Si encuentras algo en nuestra vida, Señor, te rogamos hoy que lo limpies, que lo quites. Queremos estar preparados, Señor, para la primera resurrección y encontrarnos contigo en las nubes o ser levantados de entre los muertos como creyentes que murieron con su fe intacta. Señor, pero si hubiera alguna persona en esta hora que no está preparado, Señor, yo te ruego que se ponga a cuentas contigo en este momento. Confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor. Declárale con tu boca que lo necesitas como único y suficiente Salvador y que Él anote tu nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque tú nos das los medios, nos das la gracia. Nos diste, Señor, y nos das la oportunidad cada día de acercarnos a ti. No queremos ser separados de ti, sino ser cercanos. Te damos tantas gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario y por la oportunidad de predicar tu palabra. Pon de nuevo, Señor, en cada creyente y que anunciemos la verdad de tu palabra. Te damos muchas gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga.